Buenas tardes. Hoy vamos a ver un caso práctico de contabilidad de costos o de costos gerenciales. Vamos a analizar primero los datos o el enunciado de la información que tenemos aquí. ¿Ya? La empresa industrial FAMASA presenta la siguiente información de sus operaciones fabriles correspondientes al mes de octubre del 2020. Durante el mes fabrica 15.000 unidades del único producto que comercializa y vende toda la producción del mes a un precio unitario de 15 soles. A ver, la particularidad aquí en este caso es que vamos a, digamos, analizar solamente cuando la empresa vende un único producto, ¿no? Como ustedes entenderán, las empresas normalmente van a tener varios productos en su proceso de fabricación, ¿no? Normalmente tienen una línea o líneas de productos, ¿no es cierto? O línea, pero dentro de esa línea hay varios productos, ¿no? Entonces, eso, digamos, en términos empresariales, obviamente se torna un poquito más complejo para su análisis, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso vamos a ver, eh, digamos, la empresa cuando produce un solo tipo de bien, ¿no es cierto? A eso se refiere y también corresponde a la información de un mes, ¿no? Tenemos aquí entonces los datos o la información a modo de una lista, digamos, de todos los costos o gastos en las que incurre normalmente una empresa. Entonces, tenemos aquí una lista y en esta lista tenemos esta diversidad de costos, gastos, recursos y demás que se necesita para producir, ¿no? Entonces, lo que aquí de repente, por ejemplo, resalta es que tenemos aquí la materia prima, que son 370.000, y la mano de obra directa, que son 236.000, ¿no? Y los demás recursos, gastos o costos, son cantidades o montos bastante bajos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también aquí es bueno comentar que la particularidad es, ¿no? Tanto la materia prima, ¿no es cierto?, como la mano de obra, según los costos de producción, van a estar establecidos regularmente según los centros de costos o los centros de producción o los procesos de producción, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, la mano de obra va a estar de acuerdo, digamos, a ese proceso, ¿no? A ese proceso, digamos, que se va a incurrir en, digamos, qué sé yo, ¿no? En las áreas o en los centros o los procesos de producción, ¿no? Entonces, eso es importante de mencionar que en este caso no está establecido la información de esa manera, ¿no? Solo tenemos un montos globales en estos dos recursos, ¿no? Y por lo demás, tenemos de alguna forma alguna especificación que nos va a hacer notar que se trata, digamos, de gastos, costos de alguna área, de alguna dependencia o de alguna función que va a realizarse en la empresa, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Consumo de combustibles de fábrica, debe ser de la planta, ¿no es cierto? Más abajo dice, por ejemplo, depreciación de camión de reparto de ventas, ¿no? Entonces son gastos del área de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así tenemos una diversidad aquí, ¿no? Y todavía la lista continúa, tenemos aquí más detalles todavía de estos gastos o costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí seguro de fábrica, ¿no? Pues básicamente es para preservar, para que de alguna forma se pueda garantizar, digamos, el funcionamiento y operatividad sin que ocurriera, digamos, algún siniestro o alguna pérdida o algún daño que pueda sufrir, digamos, qué sé yo, las instalaciones de la fábrica o la planta, digamos, ¿no? Por los cuales la empresa va a contratar probablemente, digamos, una prima de seguros para cubrir esos riesgos, ¿no? Y así tenemos aquí una diversidad, ¿no? Entonces, eh, todo este conjunto de gastos o costos va a representar el costo total, pues, ¿no? O los gastos generales aplicados, digamos, en el proceso de producción. Ya está. Entonces, tenemos aquí lo que se necesita, digamos, determinar, ¿no? Entonces, en este caso, nos pide determinar el costo de fabricación o de producción, elaborar el cuadro de gastos de administración, ventas y financieros, determinar el costo unitario del producto y elaborar el estado de resultados del mes, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya el punto uno, ¿no? El cuadro de costo de fabricación. Entonces, como ustedes podrán notar aquí, básicamente lo que tenemos es estas tres columnas ya establecidas de acuerdo
a si son materia prima o es mano de obra o costos indirectos de fabricación. Y lo que habíamos comentado en un principio, ¿no es cierto? Aquí se refleja porque es el único recurso que tenemos, ¿no? A pesar de que tenemos todavía aquí en la siguiente diapositiva más recursos de estos elementos del costo, ¿no? Entonces, eh, por lo demás, ¿no es cierto? La mayor parte de data que tenemos aquí es relacionado a los costos indirectos, ¿no? Los pagos a supervisor de fábrica, el uniforme de obreros, consumo de combustible de fábrica, depreciación de la máquina de fábrica, y aquí tenemos también tantos otros más, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son costos indirectos, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, digamos, la particularidad es, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí mantenimiento de maquinaria, ¿no es cierto?, de fábrica, significa que las máquinas, para que estén en óptimo funcionamiento, es que van a necesitar ser preservados, ¿no es cierto?, poner a buen recaudo, de repente, qué sé yo, pues, ¿no? Reparar si amerita, ¿no es cierto? O simplemente que los equipos o la propia fábrica, el conjunto de tecnologías o máquinas que hay en la planta, estén funcionando óptimamente, ¿no? Entonces, los cuales van a necesitar que alguien pues los revise, digamos, verifique los procedimientos, si están bajo los estándares establecidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de servicios son los mantenimientos de maquinaria de fábrica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista gerencial, lo que habría que tomar en cuenta es cuán relevante es ese mantenimiento. Es decir, si realmente el mantenimiento que vamos a hacer a las máquinas de la planta, de la empresa, están teniendo resultados favorables. Y en la medida en que tienen resultados favorables, es que sería, digamos, pertinente y meritorio que estos gastos se incurran, ¿no es cierto? Pagar a un tercero probablemente, a técnicos o especialistas para que hagan este servicio de mantenimiento, ¿no? Entonces, a eso tenemos que llegar para ver si en realidad los gastos, los diversos que pudieran haber, ¿no es cierto?, tienen la relevancia necesaria, ¿no? Para poder seguir de repente con ese servicio o ir incurriendo en esos costos y que eso contribuya, digamos, o repercuta o de alguna forma, digamos, contribuya con la generación de ingresos, ¿no es cierto? Que revierta o que se revierta en la generación de ingresos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero claro, es un ejemplo, ¿no? No solo este, digamos, ¿no? Sino en cada uno de los recursos, ¿no es cierto? También otro aspecto importante es que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Fuerza motriz aplicada a la fábrica. Normalmente las empresas, digamos, para su proceso de funcionamiento y operatividad, van a contratar, por ejemplo, con CEAL para la energía, ¿no? Sin embargo, algunas empresas podrían administrar su propia energía, podrían generar su propia energía, digamos, ¿no? En otros casos, podrían más bien transformar esa energía en otra distinta según lo requieren las máquinas, ¿no? Entonces vamos a necesitar una, una, una fuerza motriz para que se readecue, digamos, o se transforme de acuerdo a los requerimientos técnicos de las máquinas que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, estos gastos van a estar orientados a eso, ¿no? Y así, entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, para la determinación del costo de fabricación, una vez hecha, digamos, la, qué sé yo, la clasificación aquí, ¿no es cierto? En si son materia prima, mano de obra o costos indirectos de fabricación, lo que hacemos es, fundamentalmente, es clasificar y establecer, digamos, luego de haber sumado cada columna, porque están establecidos aquí en columnas, ¿no? Sumamos los tres elementos y va a salir el costo de fabricación. ¿Ya? Entonces, la materia prima tenemos aquí 370.000, la mano de obra son 236.000 y los costos indirectos de fabricación o gastos nosotros son 92.100. Sumados estos tres nos salen 698.100, que sería el costo de fabricación. ¿Qué más? Tenemos aquí los gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Eso teníamos en la lista del enunciado, una lista diversa, digamos, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es clasificar si son estas de carácter administrativo, de carácter de venta o de carácter financiero, ¿no? Eso simplemente hacemos acá, ¿no? Entonces, claro, el enunciado de alguna forma ya nos sugería
de qué área podrían ser, ¿no? Por ejemplo, acá dice administración, ¿no es cierto? Este último, aquí en el anterior dice ventas, aquí también dice ventas, aquí dice ventas, ¿no? Entonces, bueno, ya podríamos de repente clasificarlos con mucha facilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto? Aquí dice consumo de combustible de camión, ¿no? Entonces, claro, no dice para el área de ventas. Sin embargo, esa duda, ¿no es cierto?, podría clarificarse en la medida en que diga consumo de combustible de camión para el traslado de productos terminados o de mercaderías. Entonces, podríamos estar pensando de que se trata de que se trata de los gastos del área de ventas, ¿no? Entonces, esos aspectos son precisamente los que de alguna forma vamos a tener que analizar cuando estemos en la gerencia de una empresa o en la gerencia financiera o en la gerencia en general, de tal manera que eso va a ser parte del análisis y parte de la toma de decisiones que finalmente va a tener que realizar la empresa, pues, ¿no? ¿Ya? Porque, digamos, en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es un consumo de combustible para camión, podría ser de repente para la compra de materiales, para trasladar las materias primas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no sería pues gastos de venta, sino de repente va a ser gastos indirectos de fabricación. Entonces, cuando eso sería distinto, es que finalmente cuando hagamos los análisis, ¿no es cierto?, los resultados nos va a salir distinto también, ¿no es cierto? Porque ya en este caso estaríamos tomando en cuenta que este consumo de combustible de camión sería para el área de ventas, pero podría ser, les decía, para el área de producción, ¿no es cierto? Entonces serían costos indirectos de fabricación. Es más, no estaría en este grupo, digamos, sino más bien en este anterior aquí, ¿no? En esta otra, ¿no es cierto? Entonces, eso, claro, lo tenemos aquí para fines didácticos, ¿no? Cuando más bien estamos en la empresa y vamos a tener que realizar estos análisis gerenciales a partir de la información de costos, es que eso ya va a estar muy clarísimo, ¿no? Porque vamos a tener ya la información propiamente de las áreas, de las funciones, de las operaciones o de la documentación que vamos a tener en la empresa, ¿no? Ahí no va a haber dudas, digamos. Solo que aquí, en este caso, como es una, digamos, un caso ilustrativo que yo lo he puesto de esta manera, es que va a generar dudas, ¿no es cierto? En algunos casos, como en este que se refiere al consumo de combustible. Por lo demás, ¿no es cierto? Ya está aquí reclasificado o clasificado según los gastos fueren de las tres áreas, ¿no? Entonces, también es bueno reiterar o recordar que estas áreas, ¿no es cierto?, que también se las denomina, digamos, gastos operativos, sobre todo a los gastos de administración y a los gastos de venta, se las caracteriza o se las cataloga como gastos operativos, ¿no? Entonces, estas áreas, ¿no es cierto?, de los gastos en las que se generan en la empresa, están establecidos desde nuestra perspectiva contable, serían establecidos como áreas de la empresa, ¿no? Algunos las denominan como las funciones de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la función de la empresa? La función de venta, por ejemplo, ¿no? La función comercial, algunos le denominan función comercial, otros le denominan, si es una empresa industrial, la función productiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son estos gastos, digamos, que van a estar en función, digamos, de las áreas, ¿no? Pero cuya denominación en este caso está orientado más a los gastos operativos o gastos de operación, ¿ya? Pero también, desde el punto de vista de los costos, a esos gastos de administración se las denomina también costos de distribución, porque precisamente las mercaderías, o mejor diré, los productos terminados, van a poder ser conducidos hacia el mercado para su comercialización, ¿no es cierto? O para su distribución, digamos, ¿no? Y por eso se denomina costos de distribución. Ya está. Entonces, simplemente en este caso sumamos, ¿no es cierto? Y nos sale los totales de gastos de cada área o de cada función, digamos, ¿no? De estos tres. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 26.250 en los gastos de administración, en los gastos de venta 32.050 y en los gastos financieros 4.300. Y tenemos aquí una suerte de consolidado, ¿no? Los costos de fabricación, que son la sumatoria de estos que habíamos visto antes aquí, ¿no? 370, 276, 92.000 en miles, ¿no? Sumamos y nos sale 698.000. Entonces, ese es el costo de fabricación, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá.
Y estos tres gastos son de la tabla anterior, de aquí, los totales, ¿no es cierto? 26.250, 32.050 y 4.300. Eso es lo que tenemos acá. Y sumados, nos va a salir el costo de producción, digamos, el costo total, perdón, el costo total, ¿no? O como dice aquí, total gastos aplicados, ¿no? En buena cuenta es eso, pero también es el costo total, ¿no? ¿Qué más? El punto 3 nos pide determinar el costo unitario, ¿no? Entonces, aquí tenemos el costo de producción, ¿cierto? ¿Ya? Podría ser de este o podría ser del total también, ¿no es cierto? En realidad debería ser del total, ¿no? El total digamos acá, el total del costo, ¿no? Son 760.700. Pero en este caso vamos a considerar el costo de fabricación. 698.100 dividimos entre la cantidad de unidades producidas, que son 150.000, y nos sale 4.65, que sería el costo unitario, ¿no? Y nos va a servir para determinar, digamos, el costo, el estado de resultados, ¿no? Tenemos aquí en el segundo punto, costo de ventas, decía el enunciado que todo lo que se produce se va a vender completamente, ¿no? Entonces, se ha producido 150.000 y se vende 150.000 unidades del producto, ¿no? Más bien el costo, ¿no es cierto? Tenemos aquí 4.65 y aquí 4.65 en el costo de ventas multiplicado nos sale 697.050, ¿no? Y en las ventas más bien multiplicado por 15, que son 2.250.000, ¿no? Entonces aquí la particularidad es, ¿no es cierto?, de que los costos, ¿no es cierto?, son solo la tercera parte, incluso menos de la tercera parte del, digamos, de los ingresos, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, tenemos aquí en las ganancias brutas, tenemos el margen bruto, digamos, ¿no es cierto? El margen bruto es 1.552.500, ¿no? Sin embargo, a nivel unitario también podemos establecer digamos, un margen, ¿no? Entre el precio y el costo unitario, ¿no es cierto? Entonces, el margen es pues, más o menos el triple, ¿no es cierto? Este, Sin embargo, eso va a marcar un poco el horizonte de los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, en la medida en que esta brecha sea mayor entre el costo unitario y el precio unitario, obviamente las expectativas de buenos resultados son bastante favorables, ¿no? Sin embargo, cuando más bien esa, la diferencia, digamos, o el margen es mínimo entre el costo unitario y el precio unitario, se avecina, pues, digamos, márgenes mínimos de ganancia, digamos, ¿no? ¿Ya? O una utilidad neta bajísima, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que considerar también para fines de análisis, ¿no? También aquí tenemos los gastos de administración. Ya hay que resaltar aquí que los gastos de administración, sobre todo los gastos de administración, si no todo, la mayor parte, son de tipo fijo, digamos, ¿no? Entonces, las empresas en algunas circunstancias le echan mano, entre comillas, digamos, a los gastos de administración por este carácter de fijo que tienen, para ver si por ahí pudiéramos reducir algún gasto de esta área, del área administrativa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero bueno, en realidad en general, ¿no? En todas las áreas, sobre todo en el área productiva, probablemente hayan gastos o costos fijos, digamos, ¿no es cierto?, los cuales podrían reducirse de tal manera que estas ganancias que tenemos aquí, ¿no es cierto?, podrían ir ligeramente incrementándose, que ese es el objetivo, digamos, del análisis gerencial de los costos, que en este caso están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí de este primer caso, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.